Vamos a dibujar un sillón en asonometría trimétrica. Dibujamos un cuadrilátero mediante un paralelogramo en la cara superior y luego haciendo verticales hacemos el paralelogramo de este lado y el de este lado. Bueno, tenemos un prisma, no vamos a hacer las líneas de atrás que serían ocultas. Por ejemplo, cogemos aquí esta medida y esta medida la repetimos aquí y hacemos una semicircunferencia. Por el punto medio bajaría la vertical aquí a igual distancia. Habría que calcular ese punto. Se puede hacer luego por abatimiento para comprobar que es igual que este. En principio lo vamos a hacer a mano alzada y sin calcular. Simplemente hacemos un arco elíptico y ese arco elíptico es tal que sale tangente en las verticales por estos puntos y luego tangente a la dirección esta por el punto medio de esto. O sea, una paralela aquí nos daría la tangente. Bueno, a partir de cierto punto por debajo de esto hacemos también una paralela a este eje, a esta dirección que llamaremos dirección X. Ahora, por ejemplo, vamos a marcar esto hasta el final, una paralela al eje Y, otra paralela, y aquí vamos a poner el respaldo. Tenemos un prisma que se eleva mediante verticales con este grosor y sigue otra vez la dirección del eje X, aquí la dirección del eje Y, y ahora aquí vamos a hacer un rectángulo tal que sería una semicircunferencia en el espacio. Entonces un arco tangente aquí arriba y en estos dos puntos, y aquí detrás exactamente igual. El cuadrilátero viene desde aquí, levantamos las mismas alturas y hacemos ese arco elíptico. Hacemos la tangente común a ambas circunferencias y tenemos ya el contorno del semicilindro apoyado en el prisma y tangente a él. Bueno, tenemos la parte de atrás de lo que es el sillón y ahora esto vamos a seguir el mismo arco. Un arco perfectamente como estamos en asonometría, es un arco idéntico. O sea, una elipse exactamente igual que esta. Vamos a aumentarle aquí, por ejemplo, un arco también que llegue, por ejemplo, hasta aquí. Hacer que venga, por ejemplo, hasta aquí. Entonces, si sigo esta dirección y sigo esta dirección, la del eje Z y la del eje Y, pues tengo que esto es lo que corresponde en realidad a un cuarto de circunferencia. La circunferencia completa sería esto. Entonces hago aquí también ese cuarto de circunferencia y la tangente común a ambas circunferencias, que es en realidad la dirección, la dirección del eje X. Bueno, aquí, si eso voy a bajar un poco antes aquí para que se vea mejor. En vez de llegar hasta ahí, va a llegar hasta aquí. Hago una paralela al eje X y exactamente en el arco a partir de este punto bajo también esa línea, pues manteniendo igual distancia aquí. Bueno, por último, igual que hicimos este arco aquí y lo enlazamos a este fragmento de prisma, hacemos también aquí medio cuadrado y dibujamos siempre paralelas todas las líneas a los tres ejes. Lo mismo, la referencia está por aquí, el medio cuadrado, esta dimensión igual que esta, y ahora hacemos ahí el arco elíptico correspondiente a otro semicilindro que va a venir por aquí tangente. Lógicamente, si hago aquí el otro rectángulo, pues puedo hacer aquí la otra circunferencia y hacer la tangente común a ambas circunferencias. Tengo ahí un saliente que es también un semicilindro tangente a la cara superior. Bueno, nos acercamos un poco. Esto correspondería a una circunferencia completa, esto también y esto también, si lo hiciéramos. Y aquí la tangente por el punto más alejado y tangente a la circunferencia de atrás. Bueno, tenemos entonces ya lo que sería la forma del sillón. Vamos a hacer por último
Esto en realidad lo puse por aquí y esto es tangente por aquí. Si sigo esta dirección intercepta este punto. Bueno, si sigo esta dirección, esto vendría más hacia aquí. Bueno, por último, vamos a hacer que esto se separe del suelo, por ejemplo, este fragmento. O sea que está a esta altura del suelo, por tanto las patas están por detrás, aunque no se vean. Entonces simplemente le aumentamos ese prisma. Vamos solo las que quedarían visibles. Entonces es un conjunto de líneas casi siempre tangentes. Viene por aquí. Luego es tangente ahí a esa generatriz del cilindro y a esta circunferencia y baja por aquí. Ahora es tangente a esta circunferencia y viene por aquí hasta aquí. Aquí tenemos la arista esta y el arco. Y ahora esto es tangente. Lógicamente esa línea no existe, pero se puede marcar alguna, insinuarla ligeramente. Traemos por aquí la línea continua y va a ser también ortogonal, tangente a este plano y ortogonal a este. Bueno, lo mismo hacemos aquí. Bueno, decíamos que esta línea no existía, pero sí. Estaba pensando que no existe si realmente esto tiene una pequeña curvatura. Cuando tiene pequeña curvatura se insinúan algunas líneas, ya que en realidad en un sillón no tiene ni aristas ni extremos cortantes, aunque sean blandos. Bueno, vamos a marcarlo teniendo una concepción puramente geométrica. Entonces sí que lo marcamos completo. Más que nada para calcular sombras en esa figura. Por aquí sale tangente y lo es a la generatriz hasta llegar a la curva esta. Bajamos una vertical y viene aquí. Bajamos por aquí una vertical, se enlaza con esa circunferencia del cilindro de forma tangente y seguimos la dirección del eje X, que es esto. El sillón llega hasta aquí y llega hasta aquí. Y por último viene por aquí y por aquí. Bueno, teníamos la referencia a esto, o sea que en realidad este es el punto proyección de este. Y este es el punto proyección de esto. Es una buena referencia luego para calcular dimensiones en verdadera magnitud. Bueno, tenemos ya ahí esa especie de sillón. Nos alejamos un poco. Y vamos a calcular lo primero las sombras. Tenemos ya la sonometría. Vamos a hacer la figura por detrás. Entonces, igual que tengo esta línea, pues hago esta también por aquí. Y hago esta dirección que corresponde al eje X. El eje X lo vamos a poner por aquí. Y el eje Y trayendo por aquí la línea hasta aquí, bajando una vertical por este punto de intersección. Hago una paralela a esta. A ver, tenía que realmente pasaba por este punto. Bueno, pero aquí perdimos un poco la dimensión. Esta parece que... porque en realidad el sillón llega hasta aquí, pero entonces la línea Y, el eje Y está aquí. Y', X'. Bueno, por último, el eje Z, como podemos ver al traer por aquí la línea, todo por aquí, tenemos que cortar al eje Y', ahí levanto una vertical y vamos a ver, esto coincide exactamente con este punto. O sea, si estuviera bien hecho va a pasar por este punto. No, va a pasar por este, donde es tangente aquí. O sea, donde es tangente esto, por aquí, aquí. Bueno, sale algo desviado, pero bueno, en principio no es un dato que importe. Porque ahí detrás, hombre, convendría que fuera más preciso. Vamos a hacer, entonces, si esto es tangente a partir del cilindro donde se enlaza con el prisma, pues aquí también siguiendo la misma línea por la base de esto debería ser también, bueno, entonces lo traemos más hacia aquí,
y aquí está, donde se enlaza el cilindro con el prisma. En ese punto de tangencia es por donde pasa realmente el eje Z. Al hacer las cosas en regla, pues pasa esto. Bueno, pues ese sería el eje Z' y tenemos ya la figura. Vamos a hacer, por ejemplo, que el dato que nos dan es que, por ejemplo, este punto tiene su sombra. Vamos a ponerlo, pues por ejemplo, aquí. Eso quiere decir, ahora lo vamos a hacer, sí, mejor en azul, ya que en rojo hicimos las cajas. Eso quiere decir que si esta línea se proyecta sobre un plano vertical, pues lo va a hacer según otra línea que pasa por ese punto. Pero este punto, alineado con esto, al final corta aquí. Eso quiere decir que esto sigue esta dirección, que esto sigue la misma dirección, que es la del rayo, y ahora por aquí haciendo una paralela a la dirección del rayo, y por aquí una paralela a la dirección Y, tengo que la sombra de este punto es esta. Bueno, eso quiere decir que ya tenemos parte de la sombra, que es esto y esto. Ahora vendrá por aquí una curva. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, yo creo que lo más fácil siempre es hacer un giro, porque estamos acostumbrados a ver las cosas verticalmente. Considero planos que pasan por estos puntos, por ejemplo, por este. Entonces, si hago un plano, o lo hago en rojo, que pasa por este punto vertical, ahora respecto a este nuevo plano horizontal, sigue la dirección esta sobre este plano, ya que eso es invariable, sigue la dirección del espacio, que también es invariable, o sea, el rayo sigue esta dirección, y luego intercepta un plano que en realidad está formado, aunque tiene curvaturas cilíndricas, por generatrices que también son verticales, entonces corta aquí. Ese es otro punto, ya tenemos 1, 2, si hacemos este punto, lo mismo, bajamos vertical, seguimos esta dirección, levantamos vertical y dirección esto. Y por último, si hacemos la tangente, en el punto de tangencia levantamos una vertical y corta aquí. O sea que en realidad por estos 4 puntos pasa la curva de sombra. Y ya la podemos marcar. Tenemos la curva de sombra. Bueno, pues esa sería la sombra. Vamos a ir dando sombras. La sombra que proyecta ese detalle sobre la superficie cilíndrica. Bueno, seguimos. Si hacemos la sombra de toda esta línea, bueno, lo primero que necesitamos es saber la proyección de un punto como teníamos que era esta. Ya tenemos la dirección del rayo, que viene definido por esta dirección, y tenemos también que un rayo, que la sombra de una línea ortogonal a un plano sigue esta dirección. Bueno, ese también es un dato interesante. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, a partir de un punto cualquiera, por ejemplo, bueno, vamos a, antes de nada, tenemos la dirección sobre un plano vertical, ahora queremos la dirección sobre el suelo, por ejemplo. Entonces puedo hacer una tangente aquí en la circunferencia, esta, traer por aquí una vertical, hacer aquí la dirección del eje Y', y sé que en realidad aquí pasa el plano tangente a la circunferencia en ese punto. O sea que en realidad este sería un plano horizontal que pasa a la altura de la circunferencia esta del cilindro, con lo cual sería tangente a esa generatriz del cilindro. Eso quiere decir que si ahora sigo la dirección del eje Y, pues tengo, al bajar una vertical, tengo que en realidad la sombra de una vertical va a venir por aquí. Si bajo otra vertical y uno este punto con este, pues va a venir por aquí. Eso quiere decir que la sombra de una línea vertical sobre un plano horizontal tiene esta dirección. Bueno, pues eso ya es un dato totalmente relevante, porque si yo tengo una línea vertical, sé que su sombra de este punto va a seguir esta dirección. Pero sé también que por el suelo, o sea, su proyección sobre el suelo, que es esta, va a seguir esta dirección del suelo. O sea
que sigo esa dirección del suelo y tengo que la sombra de este punto es esto. Tengo también que la sombra de este punto es esto. Hasta aquí baja la vertical. Ahora, por ejemplo, tengo la sombra de esto y sigo esta línea. Y hago paralelas a la dirección. Tengo entonces este punto es este y este punto es este. Y ahora la sombra de esta línea será también una paralela, o sea, tendré que hacer una paralela hacia allá. Bueno, ahora me falta por hacer los arcos, pero en principio ya tengo, puedo ir nombrando incluso, este punto es este es este, y ahora si quiero hago el cuadrilátero este. Entonces si hago el cuadrilátero, esta línea tendrá por sombra una paralela hasta aquí. Y esto va a llegar un poco más hacia adentro, el eje, y va a venir por aquí y también una paralela a esta. Eso quiere decir que el arco viene por aquí. Pero luego la sombra de esto es una paralela a ella. Nos acercamos. Vamos a darle batería. Tenemos que esa es una sombra paralela a ella. Entonces teníamos este punto que era este, luego el arco que era este y una tangente paralela a esta recta, al eje X. Entonces interceptaba este punto. Eso quiere decir que si hago esta dirección corta aquí el punto donde proyecta el arco la sombra. Entonces ya puedo marcar por este punto. Se proyecta, bueno, no sería desde el principio. O sea, por este punto tendría que hacer una paralela al eje X. Bueno, ¿a partir de qué momento? Pues como esta es la dirección del rayo, también si hago la dirección aquí tangente, pues la sombra saldrá también tangente por aquí, o sea que aquí habría luz. Sombreamos todo, pero sería esto, de aquí hacia allá. Entonces vamos a darle ahí algo más de sombra, para hacer ver que realmente la sombra, pues aquí no tiene sombra, tiene luz. Bueno, eso quiere decir que si en realidad aquí el cilindro intercepta a la sombra del prisma, en un punto, pues también la sombra de este cilindro interceptará a esta línea también en un punto. Bueno, tenemos el arco, tenemos este punto y a partir de aquí ahora también hago la sombra de este cuadrilátero. Sigue esta dirección. Entonces si quiero hago esta dirección y ahora tengo la sombra de esto. Hasta ahora tenemos la sombra de este punto, es esto. Y ahora tenemos la sombra de esto, será una línea paralela. La sombra de esto, pues haciendo una paralela, será esta. Lógicamente esta línea, su sombra se da una paralela a ella porque estamos en un plano paralelo a esta recta, tangente a la circunferencia. Y ahora tenemos la sombra de esta, será esta dirección, que es la de siempre, la que calculamos aquí, esta. Bueno, entonces tenemos ahora la sombra de esto, es esto. La sombra de todo el prisma, pues sería de la misma dimensión. Siguiendo la dirección, pues hasta aquí. Entonces ya tenemos el prisma que haría esto. Aquí paralela a esta. Y aquí paralela también a esta. O sea, a esta dirección. Bueno, eso quiere decir que ya puedo hacer aquí el arco tangente. Es tangente en el punto medio, aquí también lo será. Entonces un arco elíptico aquí tangente. Entonces hago el arco elíptico, que va a ser tangente en este punto, pero ese punto ya no importa, porque en realidad a partir de aquí tengo que hacer la tangente y también lo es a ese arco de atrás. A partir de este punto esta dimensión es igual, pero ahora esto también proyecta su sombra siguiendo esta dirección. Si coge algo de la curva bajaría, parece que no lo coge siguiendo la dirección, y este punto es en realidad el que, trayéndolo aquí, nos determina dónde va a subir esto. Traigo por aquí la línea, sigo la misma dirección, y ahora a partir de aquí lo mismo. Este arco, pues igual que hicimos aquí, o sea, el arco, y luego ahora vemos cómo se calcula lo de atrás y hasta dónde.
Bueno, entonces hay una analogía total entre esto, o sea, esto se proyecta según esto. Luego, esto se proyecta en el suelo aquí paralela, entonces decíamos que esto sigue esta dirección por el espacio, eso quiere decir que la sombra de esto sigue por el suelo esta dirección y por el espacio esta. Por tanto, la sombra de la línea de atrás tendrá esa dirección y la de aquí tendrá esta. Bueno, ya la marcamos. Como se proyecta algo lejos. Y ahora la sombra de este punto es esto, luego la sombra de la vertical es esto. Intercepta la sombra del cilindro, ahora vemos por dónde queda la sombra exactamente. Esto todo en sombra. Esto por supuesto en sombra. Esto también. Esto sigue también la dirección en sombra. Ahora vemos aquí donde cae la sombra también. Bueno, decíamos, aquí está la forma recta, aquí la sombra del cilindro, luego el arco de circunferencia, que es tangente aquí hasta la parte superior. Y ahora tenemos este detalle, que es esto. Y a partir de aquí, tangente. Hasta la otra circunferencia. Bueno, ¿cómo sabemos exactamente dónde empieza a coger sombra este detalle? Nos alejamos un poco. ¿Cómo sabemos dónde coge sombra? Bueno, pues simplemente lo único que hay que hacer es, aquí tenemos que entre la circunferencia y la línea generatriz tangente hay un punto. Si seguimos la dirección, la dirección del rayo en ese punto de tangencia, pues tenemos que intercepta aquí esta circunferencia en un punto. Bueno, por ese punto hacemos la dirección I', con lo cual esa es la separación de luz y sombra en el cilindro. Hay que decir que físicamente y no geométricamente aquí habría una degradación en este tono de oscuro a claro, marcándose esa línea separatriz con más intensidad. Pero bueno, nosotros como lo hacemos geométricamente, también valdría para esto de aquí. Si realmente cojo este punto y calculo su sombra, incluso puedo saber con total exactitud dónde queda. Proyecto este punto y proyecto aquí. La dirección por el suelo ya dijimos que era esta. Bueno, ese punto no interesa, interesa más bien este, porque se está detrás, ahí en la zona de sombra. Entonces sigo aquí la dirección del eje Y y sigo la dirección esta. Siempre la dirección de esto. Y ahora este punto hago la paralela a la dirección y corta realmente aquí. Entonces a partir de ahí es cuando empieza la sombra del arco. También paralela en esa dirección. Lo que pasa es que luego viene la sombra de atrás. Y resulta que la sombra de atrás, como tiene que ser paralela al eje X', pues hacemos una paralela por el punto más saliente de la elipse. Y ese punto es el que hacemos también la dirección del rayo de luz, y donde intercepte aquí, por ahí detrás estaría la sombra, la separación entre la luz y la sombra. Bueno, esa sería la forma de calcularlo. Entonces lo que hicimos para este arco también tendremos que calcular este punto también lo proyectamos en el suelo, hacemos lo mismo, lo traemos aquí y tenemos también la sombra, o sea, ya no lo hacemos, la sombra de esto también será una paralela a ella, luego la sombra de este punto tiene su proyección en el suelo, exactamente, va a coincidir con esto, aquí, o sea, va a seguir esa misma línea, pero al hacer la dirección esta nos intercepta este punto. Eso quiere decir que la sombra de esto es un segmento igual, que será la continuación de esto, haciendo una paralela al eje X. Y luego a partir de esta distancia repetida aquí es cuando empieza el arco elíptico otra vez. El arco elíptico este que también será paralelo al eje Y', o sea que será por ahí paralelo al eje Y'. Bueno, pues esa sería la sombra
la sombra ya de toda la figura. Vamos a sombrear ya rápidamente esto. Y vamos a calcular por último las dimensiones. Bueno, nos faltaría la sombra de este cilindro. Bueno, pues exactamente igual. Resulta que este cilindro lo dibujamos aparte. Tenemos este cilindro que, por ejemplo, es así, con la línea discontinua. Entonces resulta que al proyectar esto, pues nos sale aquí una circunferencia, por ejemplo, así. Y ahora tenemos que esta circunferencia pues nos cae aquí, por ejemplo. La sombra de esta línea es esta línea, la que decíamos era esta. Bueno, pues resulta que en el punto de tangencia sigo la dirección de la luz, o sea, esta dirección, la que me dieron al principio, sigo esta dirección y donde corte al arco elíptico, o sea, donde corte la tangente a la elipse en este punto de corte, pues hago la dirección de la luz, y donde corte al arco elíptico, por ahí tengo que hacer una paralela al eje X', y esa es la separación de luz y sombra. Bueno, tengo también ahora ya la posición exacta de la sombra para la sombra propia del cilindro. Esta es la que proyecta sobre el plano vertical. Bueno, pues está ya completo, ahora sí, porque tenemos la del cilindro, la que proyecta, la del suelo, la del cilindro, la que se proyecta sobre este plano, esta y luego sobre el suelo. Hay que fijarse que debe existir una analogía entre esto y esto, y que incluso podríamos dibujar aquí todo el sillón como si fuera transparente. Eso quiere decir que en realidad esta línea pues sería, vamos a marcarlo mejor así. Es una buena forma de comprobar si está bien o nos olvidamos de algo. Luego esta línea sigue esta dirección. Luego la sombra del arco, que vendría por aquí, pero como antes la tapa pues ya ponemos aquí la sombra del cilindro, el arco elíptico que es tangente, otra vez a la misma dirección, y luego esto que sale tangente. Con lo cual la sombra de este detalle es esto. Y esto luego hasta que intercepta este punto aquí, y de ahí sale la sombra también de la parte superior. Y la parte de atrás también tangente, un cilindro igual que este. Luego la continuación de esta paralela al eje este. Hay que decir que hemos pasado por alto esta cara, o sea, porque lo normal es que si nos dan los planos coordinados hagamos las sombras sobre el plano coordenado XZ, pero me interesaba hacerlo en el suelo, entonces he prescindido de los planos verticales a la hora de hacer las sombras. Bueno, tenemos esto, y por último tendríamos el arco elíptico también, y esto paralelo a la sombra de cualquier dirección de estas, que lógicamente por ser un plano paralelo pues va a ser paralela, también va a ser paralela a ella. Bueno, pues eso, igual que esto, pues también. Hay que comprobar a ver si está todo bien. O sea, tenemos esto. Luego la sombra, esto. Esta sí que debe llevar esta dirección. Pero en realidad esta es la sombra de una vertical, que es esta. Ya que esta zona de aquí está toda a la luz. Luego la sombra de esta, que será paralela a ella, y luego la sombra a partir de aquí de la tangente, pues sale aquí también la sombra, que sería pues lo que nos dejara ver de eso. Hay que decir lo que decíamos antes. Si yo, por ejemplo, dibujo aquí la figura, puedo imaginar aquí en 3 dimensiones, si esto fuera de cristal hecho con una rejilla, que hace aquí, pues tengo un sillón que hace esta forma. O sea que, bueno, esto sobresale un poco más, luego baja así, oblicuo, y hace aquí un arco elíptico. Y luego esto baja también con un arco elíptico. Pero se mete esto, decíamos que esto se mete aquí, en la continuación de esto, se mete delante también, manteniendo la misma dimensión, y esto también tendremos la misma dirección, o sea que el arco elíptico va a venir más hacia aquí.
Vamos, lo que quiero decir con todo esto, y luego tenemos esto, y luego esto, es que la forma del sillón aparecería aquí apaisada. Entonces vemos que esto queda encima de esto, con lo cual esto viene por aquí, así. Así. O tener una imagen un poco en 3D del sillón, todo como si fuera proyectado con sus líneas. Luego tenemos esto que decíamos que era esta dirección, que corresponde a esta. Sería por aquí la curvatura, paralela a esta. Claro, al aparecer tan oblicuo se distorsiona. Y luego esto, pues esto se mete delante aquí de este detalle, o sea que el arco aparece más hacia aquí, llegando esto por aquí así. O sea que podríamos hacer toda la figura pues tal y como aparece aquí, pero toda oblicua. Entonces ahora ya está un poco más en concordancia. O sea, la parte superior, tangente, que correspondería a esto. Luego el arco este, que correspondería a estos dos arcos, esto y esto. Bueno, sería el sillón oblicuo. Entonces las generatrices, todas, pues serían estas. Estas las generatrices del cilindro. Y luego aquí tenemos el otro cilindro también oblicuo. Y aquí las verticales. Esta, la sombra de las verticales, que es esta y esta, que sería esta y esta. O sea, ahí tenemos ya el sillón. Y luego aquí la curva con la dirección esa. Bueno, esto lo digo solo a título de curiosidad, porque habría que ir punto por punto ver dónde quedan, ¿no? Y aquí lo que es sombra, aquí tapa. O sea que en realidad aquí no aparece, porque aquí está en sombra. Por eso decíamos que por este punto, al hacer la dirección esta, intercepta aquí a la tangente, separación de luz y sombra. Bueno, vamos por último a calcular las dimensiones. Simplemente, si yo proyecto el eje Z y hago una recta perpendicular a ese eje Z, vamos a hacer que pase mejor por este vértice y así ya nos sale más sencillo. O sea, una línea perpendicular al eje Z. Me alejo un poco. Cojo otro folio. Bueno, pues tengo que también aquí prolongo este eje que venía por aquí abajo y hago una recta perpendicular a ese eje hasta que corte ahí arriba. Bueno, pues por el punto medio de esta recta hago una semicircunferencia. Entonces tengo que este triángulo se abate de manera que la prolongación del eje Z corta aquí, obteniendo aquí ya el abatimiento de este eje y este. Eso quiere decir que la figura sale de aquí y viene hasta aquí, o sea, tiene esta forma, mientras que aquí viene de aquí hasta aquí. Bueno, como podemos ver, la figura es alargada, cosa que aquí parece lo contrario, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, si proyectamos este punto, ya que estamos hablando de esta arista, cae aquí, cae aquí. Si proyectamos este, cae aquí. Eso quiere decir que esta línea será esta hasta el final y esta también. Pero este punto, si lo bajamos, cae aquí. Eso quiere decir que el respaldo es esto. Y luego, si por ejemplo bajamos esto, pues corta aquí. Por tanto, este entrante llegaría por aquí adentro. Si queremos saber también exactamente hasta dónde llega esto es un poco lo que engañaba, pues resulta que esto sobresale hasta aquí. Bueno, pues también haciendo esto que sobresalga y proyectando viene hasta aquí. Pues esto debe llegar hasta el final. Esto era aquí este detalle correspondiente a esto, pero ahora esto debe llegar hasta aquí. O sea que el sillón realmente tiene esta anchura. Y aquí lo mismo, ampliando lo mismo. Digo porque cuando nos solapamos con lo abatido es más fácil equivocarse, pero será igual que esta dimensión. Bueno, pues tenemos entonces ya al completo. Este es el hueco, esta es la zona para apoyarse y esto es
el prisma más el cilindro, prisma más cilindro. Tenemos entonces ya todo esto en verdadera forma, y ahora solo habría que abatir esto. Pues lo mismo, para abatir esto tenemos semicircunferencia. Al proyectar esto cae aquí. Unimos este punto con este y este con la intersección, bueno, con la intersección de estos dos. Bueno, tenemos ya esta cara batida. Eso quiere decir que esto realmente, decíamos que venía, por ejemplo, vamos a tomar la referencia a esta, pues las alturas son esta. Esto toca aquí al plano XZ, entonces la altura es esta. Eso quiere decir que al proyectar sobre el eje, pues cae aquí. Y, lógicamente, si seguimos proyectando, pues cae hasta aquí. Por tanto, esta es la altura real de esa figura. Si proyectamos esto, seguimos haciendo esta línea que por supuesto es ortogonal a la charnela o eje de giro del triángulo abatido. Proyectamos y cae aquí. Eso quiere decir que esa es la anchura. Bueno, esto, por ejemplo, se va a meter hasta adentro. Bueno, me interesa, por ejemplo, esta medida lo mismo. Continúo esto y va a llegar hasta aquí. O sea que en realidad el sillón va a ser esto. Si yo hago aquí esta línea, como podemos ver, la referencia esta me va a servir también para hacer aquí la referencia esta ortogonal, ¿no? Entonces hay que ver, realmente esto está en este plano, decíamos que esto pasaba por aquí, o sea, pasaba por aquí. Entonces seguimos la referencia esta del cilindro, viene por aquí y proyectamos aquí. Bueno, pues a partir de aquí podríamos hacer el cuadrilátero y aquí bajar esto. Tendríamos aquí exactamente alineado con esto la proyección de ese detalle. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad si proyectamos ahora esto, hacemos aquí una ortogonal y aquí hacemos también una paralela a esta, que si prolongamos se corta aquí, esta también. También proyectamos este punto, hacemos esto, hacemos un arco. Bueno, ahí está ya el perfil de este detalle en verdadera forma. Y esto llega exactamente, si lo prolongamos, podemos prolongar la parte de atrás, es esta, pues va a venir por aquí. O sea que este punto se corresponde con esto. O sea que esto va a venir todo por aquí. Esto, lógicamente, donde corte aquí, hay que tomar la referencia donde corta. Y donde corta no es aquí en el borde del cilindro, sino, decíamos que este plano pasaba exactamente por aquí, por donde termina el prisma. Igual que esto también pasa por aquí, por donde termina el prisma. Entonces, si esto corta el eje aquí, pues esto también lo cortará exactamente en el mismo punto, si somos precisos. Y si esto sobresale esto, pues lo continúa, hago una ortogonal a la charnela y esta es la medida real de la anchura. Con lo cual, si por aquí baja ortogonal, pues aquí ya puedo bajar una ortogonal. De manera que, si considero aquí todo este prisma hasta aquí, al proyectar este punto también se corresponde con este. Y el entrante este, si lo traigo por aquí, pertenece al plano, entonces traigo esto por aquí y levanto una vertical. Y hago aquí también esto. Bueno, eso quiere decir que va a venir exactamente hasta aquí. Bueno, pues esa sería la parte correspondiente al hueco inferior. Y luego tenemos esto. O sea que esto subiría, luego estaría la forma del arco, etc. La forma del arco que va a ser tangente aquí a esto. Entonces hay que tener cuidado con esto, de que realmente, hacemos en otro color para que se entienda, este detalle de esta altura corresponde al proyectar, estamos proyectando esta anchura, sería esta. Entonces esta altura correspondería a esto y tendrían que estar alineadas en perpendiculares. Y lo mismo, la siguiente correspondería a esto, correspondería a esto. Luego ya tendríamos el arco. Bueno, pues esa sería la obtención de la verdadera forma de las vistas y verdadera magnitud de las dos vistas. Y luego el sillón con sus sombras en asonometría trimétrica, que quiere decir que los tres ángulos son distintos.